Hola, buenas tardes para todas, queridas. Bueno, en esta serie de mensajes de la mujer que agrada a Dios, esta vez vamos a ver las decisiones de la vida, ¿no? Las decisiones que tomamos, los caminos que tomamos en nuestra vida, los rumbos que tomamos. Y creo que sin duda, sobre todo para las amigas que nos visitan, la decisión más importante en la vida de una persona, de un ser humano, es qué hacer con respecto a la eternidad, ¿no? ¿Qué decisión tomar con respecto a la eternidad? Dice Dios en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para dar su vida por nosotros, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es una decisión importante, crucial en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer, no? Con el Hijo de Dios dado a nosotras, crucificado en la cruz del Calvario, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a creer en Él y arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, o vamos a ser indiferentes? Porque muchas veces el ser indiferente es tomar una decisión, es decir, no. Cuando uno deja pasar la oportunidad de arrepentirse de los pecados, de volverse a Dios de corazón, es una decisión también, ¿no? No hay decisiones neutrales en la vida, sino que hay decisiones importantes que uno cuando no dice nada está diciendo que no. Y en esta tarde, si nos estás visitando, me gustaría preguntarte eso, ¿no? En relación a tu salvación, en relación al perdón de tus pecados, ¿qué vas a hacer con Jesús en la cruz? Porque Él dio su vida allí, por supuesto que por la humanidad, pero la dio por ti. La dio por mí. Y esa es una primera y crucial decisión para tomar. Y saben, allí a la luz de lo que dice Isaías 62, no solamente clavó nuestros pecados y nuestras maldades, clavó nuestras enfermedades, ¿no? Cuando estamos enfermas y padecemos una enfermedad crónica o aguda, de ahora o de antes, por esa enfermedad que estamos padeciendo, Cristo también murió en la cruz, por las tristezas, por los dolores, ¿no? Nosotros sabemos, no podemos pasar por alto la partida de nuestra querida hermana Eli, ¿no? Y por el dolor que cada una de nosotras sentimos, está ese dolor clavado en la cruz del Calvario y llevado allí para también ser crucificado, ¿no? Y qué bueno que es glorificar al que cura el dolor, ¿no? Al ponerse del lado del que cura el dolor, ¿no? Y ese es Jesucristo, ¿no? No del lado del dolor, porque uno siente, ¿no? Y cada uno siente de manera diferente, más allá de lo que diga o lo que expresa, pero qué bueno que es glorificar al que crucificó nuestros dolores, nuestras penas, nuestras tristezas allí en la cruz del Calvario. Y bueno, cuando uno toma la decisión de creer en Cristo, las maldades, los pecados, las enfermedades, las tristezas están allí, ¿no? Están allí para ir una y otra vez a la cruz y volver a pasar por la memoria y por el corazón eso y continuar nuestro camino, ¿no? Y cuando pensaba en las decisiones, saben, creo que las decisiones se pueden dividir en grandes grupos, pero un grupo en que me gustó dividirlas es aquellas decisiones que uno toma que existen en la Biblia, mandamientos específicos, ¿no? Hay mandamientos específicos, ¿no? Aquellos mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? No matarás, no robarás, no codiciarás, ¿no? El primer y gran mandamiento, amar al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a vos misma, ¿no? O sea, hay cosas que han quedado en la Escritura que son cosas que uno sabe que las tiene que hacer. Porque si no las hace, la conciencia y el corazón te acusa de que estás mal, ¿no? No murmurar, ¿no? ¿Cuántas veces uno murmura, ¿no? Y habla del que no está, ¿no? Y bueno, hay un mandamiento específico de no murmurar, ¿no? De no andar en murmuraciones, en malas conversaciones, ¿no? Entonces,
esas cuestiones que están escritas específicamente en la Biblia son cosas que uno tiene que decidir cada día, día a día, no hacer, ¿no? Aquellas prohibiciones que son para nuestro bien, ¿no? Son para que andemos bien y para la salud de nuestra familia y para la salud de la iglesia y de la comunidad, ¿no? Son cosas específicas. Y yo pensaba, miren lo que pensaba, ¿no? Lo que es la cabeza de uno. Vamos a Éxodo, les va a parecer que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Éxodo 16, versículo 4. Allí, mientras van, yo las voy situando en el escenario de Éxodo capítulo 16. En el Éxodo capítulo 16 es un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento, donde está Moisés con el pueblo, van rumbo hacia la tierra prometida, ¿no? De donde estaban más o menos a 13 días de camino y demoraron 40 años en llegar, ¿no? Y qué figura tan preciosa es para mí siempre el pueblo de Israel en el desierto con la vida de un creyente, ¿no? Porque uno puede andar por el camino que Dios le traza, ¿no? Con tristezas, con penas, con angustias, pero en el camino que Dios le traza, o puede andar por su propio camino, ¿no? Y ahí las cosas van a pasar igual, pero las va a tener que afrontar de una manera diferente. Y estaba ahí Moisés con todo el pueblo de Israel, ¿no? Y el pueblo se estaba quejando. ¿Cómo? ¿Quién no se ha quejado? ¿No? Todos nos quejamos, ¿no? Que hace calor, que hace frío, que no tenemos plata, que fin de mes, que principio de mes. Y estaba el pueblo diciendo, ¿pero para qué salimos de la tierra de Egipto? Que ahí teníamos tanta comida, ¿para qué salimos? ¿Para morirnos de hambre acá en el desierto? Y uno, cuando tiene esa visión de la vida, de lo antiguo era mejor, en general le erra, ¿no? Porque uno modifica el recuerdo y la memoria es selectiva. Y nuestra memoria, queridas, está influida por nuestra naturaleza caída. Entonces, a veces recordamos mal, ¿no? Entonces, siempre estamos pensando que lo anterior era mejor que ahora. Entonces, no podemos valorar lo que tenemos ahora. Es como concentrarse en lo que uno no tiene y no concentrarse en lo que tiene. Entonces no podés disfrutar lo que tenés, porque estás concentrado en lo que no tenés. Y eso implica reconocer nuestra condición, ¿no? de naturaleza caída, y la memoria también está caída con nuestra naturaleza, y enfocarnos como Dios quiere, ¿no? Entonces, miren lo que le dice Dios a Moisés cuando estaba todo el pueblo quejándose, porque se iban a morir de hambre. Ahí en el desierto se iban a morir de hambre. Ellos tenían esa visión. ¿Para qué? Ya se habían olvidado del trabajo duro que pasaban en Egipto. Ya se habían olvidado que eran esclavos, que el faraón era el dueño de ellos mismos, porque el faraón en esa época era el dueño de las tierras, de las tiendas y de la gente. No había ningún derecho humano para reclamar, ninguna reivindicación para hacer. Venía faraón y los mataba y no pasaba nada. El faraón era el dueño de todo. Y el pueblo se había olvidado de eso. No se había olvidado de lo mal que habían pasado. Y miren lo que dice allí en el versículo 4 del capítulo 16 de Éxodo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Acá, queridas, había un mandamiento específico. Se estaban quejando de que no había comida y Dios le iba a mandar el pan del cielo. Saben, en nuestra vida es así. Dios nos va a dar lo que necesitamos, ¿no? No nos va a dar más de lo que necesitamos ni menos de lo que necesitamos. Nos va a dar lo que necesitamos. La consigna era clara. Cada uno tenía que recoger una porción y no la podía guardar para el otro día. Era para ese día, porque había que en esto de decidir creerle a Dios y obedecer, había que decidir día a día creerle a Dios. Y en nuestra vida es así. Cada día uno se tiene que levantar en la mañana y decidir que hoy va a hacer lo que Dios quiere, que hoy va a hablar como Dios quiere, que hoy va a tratar a los demás como Dios quiere, que hoy va a trabajar como cada día. Y esto de recoger el maná, porque miren que Dios podía haber mandado el maná para todo el tiempo que iban a estar en el desierto y ya está, lo mandaba una sola vez y ya estaba, ¿no? Pero esto implicaba ser obediente todos los días e implicaba una dependencia de Dios especial, ¿no? Entonces, este pan que venía del cielo era a la medida de cada uno. Y saben, en nuestra vida y en el peregrinar por la tierra, por el desierto, así como vamos por nuestra vida, Dios nos va a dar así. Pero diariamente hay que depender de Él. Saben, cuando uno toma esas decisiones que están escritas en la Biblia, uno
muestra que es obediente, porque Dios te dice no murmures, Dios me dice a mí no murmures, y cuando yo no murmuro, tomo una decisión correcta, soy obediente a Dios. Y saben, miren, si ustedes leen allí por todo el capítulo 16, van a ver que este maná tenía propiedades específicas. Por ejemplo, no era que se pudría sí o sí de un día para el otro, no era, porque había un día, que era el sexto día, que había que juntar doble. Entonces ahí duraba más. Si yo un lunes recogía para el lunes y para el martes, el que era para el martes se pudría, porque Dios dijo día tras día. Pero había un día a la semana, que era el sexto día, que había que recoger para el día siguiente. Y ahí duraba 2 días. Entonces, ¿saben? Para ser obediente a Dios en cosas específicas, ¿no? En lo que está escrito en la palabra, hay que echar afuera el razonamiento humano, ¿no? Porque uno puede decir, pero escúchame, los que no obedecen a Dios les va mejor que a mí. ¿No? Los estudiantes dicen, cuando copian en un escrito, mis compañeros les va mejor que a mí, que estudio y hago lo que puedo, ¿no? O sea, el razonamiento humano muchas veces no va con lo que Dios dice, con lo que Dios establece. Este maná tenía tiempos de duración que eran inexplicables. A veces duraba de un día para el otro, del primero al sexto día, pero el sexto día duraba el doble, duraba para el día y para el día de reposo. O sea que el día de reposo no había que recoger maná porque había alimento para el día siguiente. Y así es en nuestra vida. Cuando Dios te manda a hacer cosas específicas que dice en su palabra, hacelas. Esto también, por supuesto que es para mí. Qué bueno que es hacer lo que Dios quiere, hacerlo y ser preciso, minucioso en lo que Dios dice, ¿no? No, pero no es lógico. Fíjate que si yo junto 2 días ahorro tiempo, porque así para el otro día no tengo que recoger. Pero eso no es lo que te dice Dios. Dios nos dice que hay que ser obediente, y hay que ser obediente día a día, constantemente. Ahora, miren qué cosa tan curiosa, que en un momento Dios le dice a Moisés, mirá, Moisés, agarrá el maná y ponelo en un jarrón y guardalo, para que las generaciones futuras sepan que yo les di de comer pan del cielo. Pero esto era inexplicable también, porque el maná solo duraba de un día para el otro. A lo sumo, un día a la semana duraba el doble de las veces. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés, allá por el versículo 33 de este capítulo, juntá el maná y ponelo en este jarrón junto con Aarón, tu hermano, y guárdenlo para las generaciones futuras, para que los demás sepan que yo les di de comer pan del cielo, que Dios provee para nuestras necesidades. O sea, no tenemos un Dios que está ajeno, que está distraído, que está olvidado de nuestras necesidades. Él va a proveer, ¿no? Y a veces las chicas jóvenes dicen, ay, ¿cuándo vendrá mi novio? ¿Cuándo me dará Dios mi novio? ¿No? Todas hemos pasado por eso, ¿no? Todas hemos pasado por eso. Ay, Dios se ha olvidado de mí, yo me voy a quedar para vestir santos, ¿no? Todo uno dice eso, siempre tiene ese temor de que Dios se haya olvidado de una cuando esa se pasa conversando con Mengano. ¿Y yo? ¿No? ¿Yo qué pasa conmigo? Esperá. Créele a Dios. No salgas a buscar vos el candidato, el prospecto. Dios te lo va a dar. Claro que es difícil, sí, obvio que es difícil. Lo mismo cuando las esposas esperan un bebé y el bebé no llega, y la amiga tiene hijos y la otra amiga también, y aquella también, y van por el segundo hijo y por el tercero. ¿Y yo? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿No? Bueno, a veces Dios en su misericordia, y no lo entendemos por qué, no le concede a algunas mujeres tener hijos. A la mayoría les concede tener hijos. Es necesario esperar. Claro que es difícil, claro que es necesario voluntariamente decir, le voy a creer a Dios. Voy a tomar la decisión en mi corazón de creerle a Dios. Y no es lógico, porque lo que pasaba con el maná en el desierto, que es una figura tan potente de la dependencia y la soberanía de Dios, era inexplicable. ¿Cómo Moisés y Aarón iban a guardar el maná en una vasija para las generaciones futuras, para que supieran que Dios les dio de comer de eso en el desierto? ¿Cómo iba a ser eso si se pudría de un día para el otro? ¿Cómo podía pasar eso? Porque la obediencia implica eso, implica también fe, implica ir más allá de lo que el sentido común o la instrucción académica que hemos recibido. Es ir más allá, ¿no? Es ir más allá. Y saben,
debemos de conocer la palabra, a mí me encanta, hay un grupo de jóvenes que se juntan, me encanta que se junten, ¿no? Hay algunas de las que se juntan, me encanta que se junten, sean amigos, ¿no? Uno en la adolescencia y en la juventud establece amistades entrañables que muchas veces duran toda la vida, pero hagan cosas espirituales también. Está buenísimo comer la pizza. A mí me encanta comer la pizza. Está buenísimo. Y tomar la limonada y la Coca-Cola. Está buenísimo eso. Pero hagan cosas que trasciendan. Oren. Oren, lean, digan, che, vamos a leer esto, vamos a comentar este pasaje. O sea, eso también los va a unir de una manera especial, va a establecer lazos entre ustedes de una manera especial. Cuenten entre ustedes lo que Dios les hizo en la semana. Digan, bueno, ahora vamos a hacer una ronda, ¿no? Y que se pasan paviando. Está buenísimo, uno pasó por eso, ¿no? Largas noches paviando. Está buenísimo, pero júntense y que cada uno cuente una bendición que Dios hizo, ¿no? Quiten la maldad de ustedes, quiten el pensamiento con doble sentido, la intriga, el decir algo para que otro le duela. Quiten eso, porque esas cosas no es de Dios. Lo que es de Dios es la palabra honesta, la palabra pura, la palabra que edifica al otro. Entonces, si uno se pone y se ciñe a lo que Dios dice, va a encontrar mucha instrucción de cómo establecer relaciones entre ustedes que sean sanas, que sean duraderas, ¿no? Y lazos potentes que Dios establece. No se confundan con las costumbres cristianas. O sea, los mandamientos que Dios dice específicamente están en su palabra. Pero hay cosas que hemos tomado que son costumbres cristianas, que están bien, son buenas costumbres. Hacer la reunión los jueves de damas, empezar a las 3:30, reunirnos, no sé, una vez en la comisión de mujeres. Son costumbres que hemos tomado, que están buenas, que son de la organización, pero no es lo que Dios dice. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cambiarlo. Que si no sirve tal cosa de tal hora, la puedo poner en otra hora. ¿Por qué? Porque es una costumbre que hemos tenido, que nos ha dado muchísimo resultado, pero lo podemos cambiar porque es una costumbre cristiana. No es lo que Dios dice, no es su palabra. Lo que no podemos cambiar es su palabra. Lo que no podemos transar es tener una reunión entre nosotras y que la palabra no esté. En eso no podemos transar, pero en cómo hacerla, en la organización, en el horario, en el día, en todo eso, lo podemos cambiar, podemos comer al principio, podemos comer al final. ¿Por qué? Porque eso es una costumbre, es un modismo cristiano. Entonces y no está mal, uno tiene que saber diferenciar entre lo que está mal, y no hay que hacerlo porque está mal, dejar la palabra de lado, ¿no? Pero comer antes, comer después, en vez de hacerlo un jueves, hacerlo otro día. Hemos hecho esto por años así, pero lo podemos cambiar porque son costumbres cristianas. No está bien ni mal de una manera o de otra. Y eso uno tiene que tener discernimiento espiritual, saber qué es lo que dice la palabra y no confundirse las costumbres que tenemos, que son buenas, con lo que Dios dice en su palabra, y es así y no lo podemos cambiar. Pero saben, estas decisiones son sin duda muy importantes, pero hay otras decisiones que uno tiene que tomar en la vida que la Biblia no dice. La Biblia no dice con quién te tenés que casar, la Biblia no dice qué tenés que estudiar, la Biblia no te dice cómo tenés que organizar el tiempo. Sí dice que hay que redimir el tiempo y que no podés andar por la vida, no podemos andar por la vida perdiendo el tiempo y teniendo cosas que están en el lugar de Dios que Dios no aprueba. Eso es así, pero se necesita un determinado discernimiento para discernir aquellas cosas que en la Biblia no tenemos instrucción directa. O sea, no dice las mujeres tienen que estudiar tal cosa, ¿no? Las chicas tienen que estudiar tal otra. Eso no lo dice, ¿no? Eso no lo dice. Por años, nosotros estuvimos en una iglesia, por años, yo era adolescente, donde no era bien visto que los jóvenes estudiaran, porque los iban a apartar antes de ir a Cristo es el camino, ¿no? Los iba a apartar de la sana doctrina, porque vos tenías que ir al liceo y después tenías que ir a la universidad y te ibas a terminar apartando de Dios. Entonces no estaba bueno estudiar, ¿no? Y eso es una cosa que se pasaba de generación en generación. Y no es lo que Dios dice. No es lo que Dios dice. No está en ningún lugar de la Biblia. Entonces, para tomar ese tipo de decisiones que no están específicamente escritas en su palabra, hay que tener discernimiento espiritual. Pero el anterior paso, el hacer caso en las cosas que sí están escritas, es primordial. Es primordial, porque si uno no obedece lo que está escrito, ¿no? No murmurar, no robar, no mentir,
¿no? Hablar honestamente, hablar en forma pura, tener pensamientos puros. Si uno no obedece en eso, que es el ABC de la vida cristiana, que uno tiene que decidir obedecer en eso, ¿cómo después vas a tomar decisiones complejas? ¿Cómo vas a tomar decisiones más complejas? Si en lo anterior le pifiamos, si en lo anterior le erramos. ¿Saben? Cuando pensaba en eso, en tomar decisiones que no están en la Biblia, que no están escritas, que uno muchas veces no sabe qué hacer, uno debería de agarrarse de principios bíblicos. Y pensaba en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 22, cuando habla de los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Lo que yo voy a hacer, la decisión que yo voy a tomar, revela los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. O sea, lo que yo voy a decidir, ¿no? La decisión que yo voy a tomar, ¿revela eso o no lo hace? O sea, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Me explico lo que digo? O sea, lo que yo hago, ¿revela esto? Porque si no lo revela, no sé si es lo que Dios quiere, no sé si estoy tomando la decisión correcta. Y venía a mi mente, si quieren podemos ir ahí, a Esther, en el capítulo 4 del capítulo de Esther, cuando pasa aquella cosa tan terrible que Esther era la reina de un pueblo pagano, había sustituido a la reina Basti y era ahora la esposa del rey Asuero. Ella era una judía y nadie lo sabía, solo lo sabía Mardoqueo. Y toman la decisión de destruir al pueblo de los judíos, al pueblo de Israel, ¿no? En un atentado 100% diabólico de destruir al pueblo de Israel, porque de ahí venía el Mesías. Entonces, destruir al pueblo de Israel era algo muy fuerte. Estaba para un plan diabólico, era ideal, ¿no? Destruir a todos los que, de la rama de todos los que iba a venir el Hijo de Dios, era un plan que, bueno, era plausible, era posible hacerlo. Y estaba allí Esther y Mardoqueo, su tío le hace saber que el pueblo de Israel va a ser destruido, ¿no? Y cuando está en ese momento, dice la reina Esther, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo no me puedo acercar a la presencia del rey sin permiso, me van a matar, ¿no? O sea, Esther está pensando y razonando correctamente. Cualquiera de nosotros hubiera dicho eso, pero si yo me acerco a la presencia del rey sin permiso, ¿qué va a pasar? Me van a matar, ¿no? Voy a morir yo. O sea, la primera que voy a morir sin que el rey sepa que soy judía, voy a ser yo. Es razonable. Eso es razonable. Entonces, acá hay que tomar decisiones, pero no dice en la Biblia lo que tenés que hacer. Tenés que tomar decisiones correctas, ¿no? Pero no sabés qué tenés que hacer. Entonces, si venimos de antes, de haciendo lo que Dios dice, haciéndolo, vamos a tener más claridad de pensamiento. Porque en un momento, miren lo que dice allí en Esther, en el capítulo 4, como les estaba diciendo. No sé si es el capítulo 4, porque ahora me perdí. Pero para. Sí, creo que sí. Sí, Esther capítulo 4. Ya sé por qué no encuentro, porque estoy en Esdras. Por eso. Sí, pará, ahí voy. Entonces, miren lo que dice, lo que le dice el Mardoqueo, ¿no? El tío de Esther le dice a Esther, porque Esther dice, yo no puedo ir, la verdad, delante del rey, porque si yo voy delante del rey me va a matar y no puedo presentarme a él sin permiso. La verdad que yo no puedo ir, o sea, yo no puedo ir. O sea, ella usa el razonamiento que podría usar cualquiera de nosotros y hasta podríamos esto espiritualizarlo y decir, yo tengo que obedecer a las autoridades. Y la autoridad de ese momento es el rey Asuero. Y el rey Asuero no permite que alguien entre en su presencia si él no le extiende el cetro y le da permiso. Entonces yo voy a obedecer a las autoridades y me quedo acá en el palacio tranquila y no me muevo, ¿no? Uno podría ampararse en eso
y no obedecer. Y miren lo que le dice allí Mardoqueo, le dice, porque si callas, o sea, no vas delante del rey y no intercedes por el pueblo de Israel, le dice, porque si callas en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos. Mardoqueo le dice, mira Esther, Dios a nosotros, los judíos, nos va a liberar. Si vos no participás de esto del plan de Dios, Dios nos va a dar la solución de otro lugar, va a venir la solución de Dios. O sea, te vas a quedar afuera, ¿no? Y le dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, mirá que a vos también te va a tocar esto, porque vos vas a ser sos una judía. Entonces, esta pena de muerte que hay sobre todos los judíos, sobre vos también va a caer. Y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Entonces, Esther ahí, qué bueno que es que uno pueda escuchar el consejo de otros, ¿no? Cuando tenés que tomar una decisión que específicamente no está en la Biblia, qué bueno que pienses en los frutos, en los diferentes aspectos del fruto del Espíritu Santo. Eso está buenísimo. Qué bueno que escuches el consejo de personas que son sabias, de que quieren el bien para vos, ¿no? De que quieren tu bien, de que te quieren enfocar en las cosas que Dios quiere. Uno cuando le dan un consejo que a uno no le gusta se enoja, ¿no? Y lo bloquea el WhatsApp, ¿no? Hace el berrinche informático, ¿no? Es así, uno tiende a razonar eso. Antes no te contestaban el teléfono, no contestabas el teléfono, ahora te borran de todas las redes sociales porque están enojados contigo. Pero no seamos así. Cuando alguien nos puntualiza algo y nos quiere dar un consejo de lo que Dios quiere, recibámoslo y después vemos qué hay de bueno en eso, qué hay de Dios en eso, ¿no? Y miren lo que dice Esther. Esther entra en caja, ¿no? Y dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, ¿no? Ahí ella utiliza un arma espiritual, que es el ayuno, ¿no? Como lo es la oración, como lo es la lectura de la Biblia, ¿no? Utiliza un recurso espiritual, ¿no? Porque uno hoy en día está tentado a utilizar recursos que no son espirituales, que no son recursos que Dios nos da, pero ella toma el ayuno. Y no solo ella, sino las damas de compañía que estaban con ella, las que vivían con ella, las doncellas, ¿no? O sea, ella toma ese recurso y dice, bueno, vamos a ayunar y yo entro delante del rey y vamos a ver cómo me va. No, o sea, ahí ella ¿qué hace? Es valiente, hace lo que puede hacer desde su posición de reina, ¿no? Y ahí vos decís, ahora entiendo por qué Dios la puso ahí. No, ahí es como que el rompecabezas de la vida de Esther calza la última pieza, ¿no? Ya sé entonces por qué Dios la puso a Esther ahí, porque la liberación del pueblo de Israel iba a venir también a través de la mano de ella. Y en nuestra vida a veces va a pasar eso. Uno va a decir, pero entonces ya sé por qué me pasó esto, ¿no? Ya sé por qué me pasó, por tal cosa. Y otras veces no. Otras veces no vamos a tener explicación de las cosas que ocurren. Y otras veces vamos a ver que la última pieza del rompecabezas de nuestra vida, Dios la encaja y decimos, ya sé por qué me pasó, ¿no? Ya sé por qué esto me pasó y las cosas sucedieron de esta manera. Ahí, después que pasa todo y que el pueblo de Israel es liberado, ¿no? A través de la mano de Dios, como en todas las oportunidades, pero utilizando diferentes personas, ¿no? Uno dice, sí. Pero claro, ahí Esther tuvo que ser humilde, tuvo que escuchar el consejo, tuvo que tener amor por el pueblo, ¿no? Porque vieron que una cosa de nuestra época, de nuestro siglo, es la indolencia. Porque estamos tan expuestos a estímulos, ¿no? Vemos morir tanta gente, ¿no? En los videojuegos, en la televisión. Que uno es indolente y dice, sí, se murió, lo pisó un auto. Mira. Y sigue la vida como si nada, ¿no? Y las noticias son así, te ponen la noticia de que hay un fallecimiento y enseguida te ponen las carreras de caballo y el fútbol. Y esa es como que uno es indolente, nada a uno le duele, nada a uno le toca. El corazón duro es así, ¿no? Y Esther podía haber sido, mira, yo estoy tranquila en mi palacio, mientras no se enteren que soy judía, zafo. Y hasta si alguien dice que soy judía, lo voy a negar. Así que, ¿quién va a ir contra la palabra de la reina? ¿No? ¿Quién va a ir contra la palabra de la reina? Nadie. O sea, Esther podía haber utilizado el recurso de a mí qué me importa, pobre judío, es mi pueblo, pero bueno, a otra cosa. Y Esther no. Dijo, bueno, este es mi deber. Después de todo tengo un lugar de privilegio, soy la reina, ¿no? Y voy a animarme a ir delante del rey. Fue valiente.
¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con este relato? Que hay cuestiones en nuestra vida que, por supuesto, no están explícitas en lo que Dios dice en su palabra, pero tenemos que guiarnos por los principios que Dios tiene en su palabra. Y pensar en el fruto del Espíritu es una buena medida para si la acción que vamos a hacer, o el lugar donde vamos a ir, o lo que vamos a hacer, cumple los diferentes frutos del Espíritu, o no los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. ¿Saben? Por allí me encontré con otro pasaje que está en... Ya les digo dónde. En Filipenses 4:8, que también es un pasaje muy conocido y es un principio para tomar en nuestra vida, ¿no? Cuando dice, ¿en qué cosas pensar? ¿No? Uno que está tan bombardeado con los pensamientos, ¿no? Con las cosas que ocurren. Y entonces allí el apóstol Pablo dice, en esto pensad, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Si hay virtud alguna, o sea, si algo es bueno, en eso pensar. Y yo digo, ¿de qué se está llena nuestra vida? ¿De qué están ocupados nuestros pensamientos? Claro, son tantas las actividades de la vida, ¿no? Uno corre todo el día, ¿no? Empezó la corrida para llegar a la reunión de mujeres a las 6 de la mañana, ¿no? Y claro, llegamos a la reunión, llegamos. Después tenemos que ir corriendo para otra actividad. Pero yo digo, muchas veces Dios dice, estad quietos y esperad. ¿No? Y uno, ¿qué va a estar quieto si tiene que hacer 100.000 cosas? Y además, si está quieto, sentado, igual la mente está trabajando, ¿no? Entonces, qué bueno este principio también, ¿no? Como hay tantos en la Biblia. Tomar esto. Bueno, en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo honesto, que mi mente se llene de eso, ¿no? Y no de todas las influencias externas que a veces no son tan buenas y que nos desenfocan, ¿no? Entonces, hay dos tipos de decisiones que uno toma. Las que están en la Biblia escritas, que las deberíamos conocer y ceñirnos al pie de la letra, aunque muchas veces, como el maná, no sea razonable, no sea una cosa lógica, ¿no? El maná se pudrió de un día para el otro, pero Dios le dijo a Moisés que lo guardara para que las generaciones siguientes lo conocieran. Y como no era que se pudría, y bueno, porque Dios tiene ese obrar misterioso. Dios hace cosas, ¿no? Y vaya si lo sabemos en este tiempo, que uno no las haría, ¿no? Uno puede decir, Dios, ¿qué estás haciendo? Uno así no actuaría, pero es Dios, es Dios. Tiene un pensamiento que es más alto que nuestro pensamiento, ¿no? Tiene un plan para nosotros de bien, que uno a veces no lo puede entender, ¿no? Y hay otras decisiones que es necesario pasar por las decisiones que son estrictas y pasar por ellas y llevarlas a cabo para tomar las otras decisiones, ¿no? Las decisiones que no están escritas en la palabra, pero que tienen que estar unidas a lo que Dios dice en su palabra, al fruto del Espíritu, a qué cosas pensar, a qué cosas hacer, es donde estoy enfocado, ¿no? El otro día veíamos ese pasaje, donde esté nuestro tesoro, ¿no? Sea el dinero, sean las riquezas, sea la profesión, sea la amistad, donde esté nuestro tesoro va a estar en el corazón. Ahí está el corazón, donde esté tu tesoro, ¿no? Y qué bueno que podamos reenfocarnos, y lo digo en primer lugar para mí, que nuestro tesoro esté en las cosas de Dios, en tomar las decisiones que Dios quiere, ¿no? En utilizar las armas espirituales que Dios nos dio. Allí está Esther, usando el ayuno. No convocó una reunión de doncellas y hizo una manifestación, no, porque eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que vayamos a Él, y ayunó, ¿no? Y para terminar, podemos ir ahí, un pasaje que también es misterioso para mí, pero vamos a leerlo, está en Apocalipsis 2:17, cuando están hablando del mensaje a las diferentes iglesias y está el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y miren lo que dice allí, otra vez trayendo la figura del maná, porque el maná no se quedó en el desierto, el maná transitó a través de toda la escritura. Y miren lo que dice el apóstol Juan cuando escribe esto, ¿no? Pero cómo ha perdurado esto que Dios le dio, que era el pan del cielo, que había que sacarlo todos los días, que había que tomar la decisión de ser permanentemente obediente, que había que anular el sentido común y decir, pero no es que se pudre, lo voy a guardar de un día para el otro. O sea, que había que ir contra lo que nos dice muchas veces el intelecto y el razonamiento y creerle a Dios y comprobar de que era así, porque cuando lo guardaban del 6.º día para el 7.º,
estaba bien. Ahora cuando lo guardaban cuando Dios no quería, se pudría, y lo guardaron por generaciones. Y dice, el que tiene, le dice a la iglesia de Pérgamo, pero miren cómo sigue la figura del maná allí, dice, el que tienes oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrita, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces está otra vez allí, Dios dando un regalo especial, una recompensa, y está el maná escondido, el maná que descendió del cielo. Y qué bueno que en nuestra vida seamos así, seamos obedientes. Saben, cuando uno pasa por la experiencia de ser obediente, conoce a Dios de una forma especial, ¿no? Porque uno lo obedeció y conociste a Dios un poco más, ¿no? Dios se mostró delante de ti tal cual es, ¿no? Y dijo, bien, me obedeciste, ahora sigamos adelante, ¿no? Y si no obedecemos, siempre uno puede decir, sí, la verdad que la estoy pifiando porque estoy siguiendo por mi propio camino, pero qué bueno es volver y tomar las decisiones correctas delante de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta figura tan potente del pan del cielo que descendió para dar de comer a tu pueblo en aquellos 40 años del desierto, y que hoy tú nos alimentas día tras día, nos alimentas de manera espiritual y también de una forma física, provees para nuestras necesidades. Señor, gracias por tu palabra, que podamos tomar decisiones que te agraden a ti, aquellas que están específicamente escritas en tu palabra y son mandamientos, y aquellas que no están escritas, pero que requieren de una relación contigo especial, de un vínculo contigo especial, y muchas veces de recurrir a armas espirituales, a recursos espirituales que tú nos has dado, como tu palabra, como la oración, el ayuno, Señor. Gracias por todo lo que has hecho para nosotras. Te pedimos que nos consueles en este tiempo tan especial de la iglesia, que consueles a tu pueblo, que nos consueles a cada una de nosotras como tú sabes hacerlo y de acuerdo a las necesidades que tenemos. Que seamos sensibles a las necesidades las unas de las otras y que llevemos las cargas las unas de las otras. En el nombre de Jesús, amén.